participación filantrópica y patrocinios para eventos, y habrá que ver cómo se desarrolla todo esto para que la cultura tenga un impulso mayor y que se vea como una inversión y no como un gasto. La siguiente. Por favor, la siguiente. No sé si Mario o quien esté manejando esto, ¿la pueden cambiar, por favor? Tengo algunos ejemplos sobresalientes de lo que estoy hablando. La siguiente, por favor. Bueno, se ha utilizado una gran imaginación, mayor creatividad y hay una innovación. Y esto lo resalto que también tienen que tener las bibliotecas en su nueva modalidad de trabajo, fomentar la imaginación del usuario, provocar mayor creatividad y que exista una innovación para todos los campos de la actividad humana. La siguiente. Tengo unos ejemplos sobresalientes. Y recuerden, yo creo que algunos de ustedes lo presenciaron, el ballet de Inglaterra con la ejecución como Romeo en Romeo y Julieta por el bailarín tapatío Isaac Hernández. Se nos circuló amablemente para al menos todos los colaboradores del Centro Cultural, me imagino de la universidad, para que viéramos esto en forma gratuita, toda la obra completa. Este otro, Hora de Vencer, fue un video, es un video multipantalla. Fue resultado de horas de videoconferencia con 142 participantes de la orquesta y coros del Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Recordemos, el teatro está cerrado. Entonces, el teatro hay que crear, hay que innovar, hay que compartir, y se presentó en cuestión de minutos, hubo 680,000 visualizaciones. Ahí dejo para su consulta, sigue estando en YouTube, un aspecto maravilloso con el Nessun Dorma, con un tenor de Islas Canarias y los ejecutantes en diferentes lugares, sus casas, los patios de su casa. Barcelona, una dirección obviamente del quien dirige esta orquesta, fue una cosa maravillosa que pudimos gozar en nuestro confinamiento, teniendo acceso a la cultura, y se da la importancia al público general, que es el resaltar la sensibilidad humana que tenemos y la apreciación por lo bello en la música, en el teatro, en las artes visuales, etcétera. La siguiente. El festival online, que ya todos nosotros sabemos, We Are One, un Global Film Festival, que van a unirse 20 festivales internacionales de cine, los más importantes del mundo, en YouTube, del 29 de mayo al 7 de junio, donde habrá las películas principales, documentales, entrevistas. Obviamente, para sobrevivir, se está trabajando ya, y lo he visto en muchas compañías de teatro y orquestas y compañías de ballet, aparece un icono, favor de donar para que sobrevivan. El artista tiene que sobrevivir, vive de esto. Aunque esté a distancia, podemos colaborar. El otro, yo soy socia del Teatro de Chicago Shakespeare, ya que viví muchos años allá. Está cerrado, es un edificio enorme donde se presenta tipo el Teatro El Globo, las obras de Shakespeare, siempre. ¿Qué están haciendo? Los actores, a falta de que no se pueda ir a ver la obra, los actores están dando lectura de su personaje en una comunicación de ir y venir, que puede comentar el público, bueno, ¿y por qué X personaje actuó de esta forma? Y luego viene la interpretación que da el actor o la actriz de por qué Otelo, por qué era Otelo de esa forma, si era un bueno o un mal hombre, por qué eran los celos. Entonces empieza otro análisis donde pueden entrar psicólogos, etcétera,
Entonces es un material educativo. Se analizan los vestuarios de los actores, de los personajes. Los niños hacen dibujos, se hace un concurso de dibujo de los personajes, todo alrededor de Shakespeare. ¿Por qué no hacer nosotros algo alrededor de Rulfo? ¿Por qué no hacer algo alrededor de Fuentes, de sus obras? La siguiente, por favor. Tengo otros ejemplos importantes. Otro. Este es precioso, es de un vasco que se llama Íñigo Pirfano, y ahí está la liga. Y lo importante de esto es que reunió con su orquesta y han ido a los barrios más pobres en varios países del mundo, porque creo que quien no tiene el ingreso económico para asistir a una filarmónica, a una orquesta sinfónica, a un Plácido Domingo, etcétera, es llevar esto al barrio. Ahí es donde vamos a empezar a educar públicos. Poco a poco, esos públicos apreciarán. Yo les sugiero que tomen nota de esto y vean, porque pasan las imágenes de las reacciones o de las reacciones faciales, la alegría en los ojos, las sonrisas de las personas más humildes escuchando la novena de Beethoven, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Las están llevando a los barrios más pobres de Colombia, de Argentina, de misma España, de muchas partes. Pues así es como vamos a educar, y creo que formaremos públicos que a la larga llenarán nuestros teatros cuando pase esta pandemia, la que sigue. Alternativas. Pienso yo que debemos de apoyar las políticas culturales, ya lo mencionó el licenciado Trino, que ha quedado como en un segundo término, porque después voy a pasar unas 2, 3 láminas de lo que ha pensado la ONU y por qué muchos países no han dado el dinero o el porcentaje que debe ser del PIB a cultura. Yo entiendo que hay otras necesidades, salud, educación, pero la cultura también es educación, es apreciación de la belleza que tiene la vida en sus diferentes manifestaciones. Apoyar las políticas culturales. Ahora me voy a ir más rápido. Un trabajo combinado de sector público con el sector privado. No necesariamente va a salir ya el financiamiento del gobierno, pero si se trabaja tripartitamente, pues no es tan pesado para ninguna de las partes. Crear espacios culturales para públicos de escasos recursos. Promocionar y educar al público acerca de los medios de acceso electrónico digital. Una cosa es que existe el acceso, pero otra es que hay que educar al público, y para eso están las bibliotecas, sobre todo las públicas. Cómo usar el material, cómo aprovecharlo, etcétera. Concientizar de la belleza y utilidad de las manifestaciones artísticas de la localidad. Más adelante voy a dar un ejemplo maravilloso que está haciendo en Zacatecas Diana Bracho y Juan Manuel de la Rosa. Los jóvenes, tanto se ha hablado de los ninis, que no trabajan, no hacen nada. No, los ninis tienen mucha creatividad. Hay que inducirlos, no hay que desaprovechar esa energía. Apoyar con donaciones, bonos por programa y otros medios a instituciones culturales. Quiero decirles que el Museo MAMO, creo que así se llama, de Monterrey, está en crisis. Y así van a estar en muchísimos museos y muchas instituciones culturales. Están pidiendo donaciones, donos, exhibiciones especiales, etcétera. Yo pienso que junto con lo que se hace en la oficina de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, estamos poniendo a Jalisco en el mundo, pero hay que poner también al mundo en Jalisco. Muy importante, poner a Jalisco en el mundo, el talento local, el talento regional, etcétera. Y creación de un público participativo que sea fuerte, y ya lo mencioné, con las donaciones, bonos, etcétera. La que sigue, por favor.
Esto es en cuanto a alternativas. La siguiente. Bueno, Trino, qué bueno que mencionó esto, porque a mí también, como persona que ha tratado de difundir la Agenda 2030 de la ONU, me metí a investigar cómo ha visto la ONU lo de la cultura. La que sigue, por favor, en la Agenda 2030. Todos sabemos que en el año 2015, a raíz de que terminaban los anteriores objetivos para el desarrollo, que no se les hizo mucho caso porque creció la pobreza, la división digital, hubo problemas en que se polarizó el mundo. Entonces se creó un hashtag Cultura 2015, el goal, que es el objetivo, en donde se supone que participaban los países con iniciativas y se iba a hacer poco a poco un informe de lo que se hizo y de lo que se pensaba hacer. Pero se vio con decepción en el Alto Comisionado de Política Cultural que se tuvo que crear otro hashtag para volver a evaluar lo que se va a hacer del 2020 al 2030, y hubo una cumbre de desarrollo sostenible en Nueva York en el septiembre del 19. Bueno, se analizaron los 4 primeros años de los objetivos del desarrollo sustentable y la Agenda 2030 desde la perspectiva de la cultura. Y los resultados fueron muy desalentadores. Ya lo dijo el licenciado Trino Padilla. Desalentadores por parte de los países participantes. Eso pues profundizará más licenciado, pero obviamente el dinero del PIB no fue suficiente y no hubo las grandes alianzas de sector privado con sector público, y están tratando ahora, a partir del 2020 al 30, que todos los objetivos o la mayoría de los 17 objetivos de desarrollo sustentable tengan que incluir una perspectiva de la cultura. La siguiente. Si se olvida de la cultura, estamos perdidos. Un país, una civilización, para llegar a ser civilización tiene que haber cultura. Y un país sin cultura es un país que está condenado a desaparecer. Estos son los objetivos, y nada más voy a mencionar 1 o 2. El objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles. Hay que pensar si esas ciudades y comunidades, para que sean sostenibles, necesitan de cultura. Si no, se desbaratan, se caen como un castillo de naipes. Patrimonio cultural y espacios para el desarrollo de la cultura. Educación de calidad. Si no incluye la cultura, pues también castillo de naipes que se desbarata. Igualdad de género. Trabajo decente y crecimiento económico. La cultura, los teatros, los cines, la cinematografía, las artes visuales, las escénicas, pues deben de crecer y deben de ser un patrimonio cultural sostenible. Y de ahí nos vamos al 16. Cultura, digan si no es cierto. Cuando hay cultura, favorece la paz. Los países que están en pleito con dificultades pueden desarrollar la cultura, porque tienen que cuidarse ataques aéreos, del hambre, de políticas de países que no los aprecian, limitaciones económicas, limitaciones de medicinas, etcétera. Hay que promover, como dice el objetivo 17, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Enfatizo, inclusivas. La siguiente. Estos foros han terminado con una recomendación para este decenio que viene. Pero fíjense que es como un regaño en la elaboración, ejecución y evaluación de los objetivos del desarrollo sustentable a nivel nacional y local. Solicitar, es que me lo movieron un poquito y
Bueno, solicitar es la inclusión de una dimensión cultural en tantos objetivos y metas como sea posible. Esta dimensión debe ser explícita, dotada de recursos y operativa. Si no hay recursos, habrá que ver cómo los conseguimos. Voy a pasar rápidamente a la parte de bibliotecas. Ya llegamos, ya estamos sobre el tiempo, Helen. Ya estamos en los 20 minutos. Ay, ¿me permites 2 minutos? Puedes lo más rápido que se pueda. Lo más rápido. Bueno, quiero pasarme a la siguiente, por favor. Las bibliotecas van a necesitar transformarse. Esto será motivo de otra conferencia que le pido al licenciado Trino que promueva. Vamos a unas preguntas. Existen otras enfermedades que son contagiosas, no solamente lo que estamos viendo con este virus. ¿Estamos preparados para el manejo de materiales contaminados? Sí o no. ¿Contamos o no con protocolos de bioseguridad y control de contaminación del coronavirus? ¿Podremos adaptar los espacios interiores hacia la sana distancia? ¿Cómo proteger al personal y a los usuarios de contagios de vectores activos? ¿Desinfectamos o aislamos o colocamos en cuarentena el material contaminado? ¿Cuál es el aforo para resguardar la salud en la biblioteca? ¿Qué capacitación necesita el personal que elabora? ¿Qué servicios se suspenden? ¿Y cuáles se crearán para servir a la sociedad? Y la última, por favor. La última. Conocer la persistencia. Vamos dejando consideraciones finales. La pandemia durará varios meses hasta que no exista la vacunación o medicamentos curativos. Las instituciones bibliotecarias y relacionadas, íconos de la educación y la cultura, deben adaptarse a diferentes formas de trabajo en la nueva realidad. La salud de las personas y el ciclo de vida, sobre todo de los materiales patrimoniales, se alargará con los cuidados de sanidad necesarias. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Helen. Bueno, aquí al final haremos algunas preguntas dirigidas a los panelistas. Gracias. Muy interesante tu exposición. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dejar ahora en uso la palabra al señor Gustavo Stauffer Buclón, quien es contador público por la Universidad Tepeyac e hizo una maestría en finanzas y mercados hoteleros en la Universidad de Cornell. Durante 27 años ha sido un destacado miembro de Intercontinental Hotels Group, el cual le brindó la oportunidad de adquirir experiencia en 5 países y 7 ciudades de la República Mexicana. Gustavo comenzó como recepcionista y fue obteniendo ascensos hasta llegar a ser gerente de división de cuartos en el Presidente Intercontinental de Guadalajara en el 96. Luego, en el 1998, fue subgerente ejecutivo en el Hotel Presidente Intercontinental en Costa Rica. Y en el año 2000 alcanzó el puesto de gerente general, el cual desempeñó durante 14 años. En el año 2005 ganó el Torchbearer Award, que es el premio al mejor hotel en la cadena intercontinental. En 2008 y 2012 fue elegido como gerente general del año para la Asociación Internacional de Hoteles. En el año de 2014 inició en la dirección de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, en la cual sigue hasta el presente. Gustavo ha sido uno de los principales impulsores de lo que le llaman la marca Guadalajara, y esto lo ha vinculado en muchos sentidos con proyectos culturales, con proyectos emprendedores, con proyectos de desarrollo económico, y le ha dado una visión muy general, muy ecuménica, muy multidisciplinar, digamos, de muchos enfoques sobre los retos que tienen las grandes ciudades en su desarrollo y, por supuesto, en lo que tiene que ver con el impulso de proyectos de desarrollo cultural. Estoy seguro que sus comentarios van a ser de mucha aportación en este panel. Adelante, Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Pues bueno, comenzando con la plática y después de la charla magistral que nos acaba de dar Helen,
yo me atrevería a decir que es el momento también para reflexionar. La cultura como eje rector de cualquier transformación social debe de pasar por la reflexión. Y yo me atrevería a decir como iberoamericanos que somos todos, y me atrevo a usar el término iberoamericano en lugar de latinoamericano o hispanoamericano, porque creo que efectivamente todos venimos de la península ibérica. Así es como fue creado nuestro nuevo continente, porque de otra manera tendríamos que dejar fuera a Brasil, o por lo menos nuestro subcontinente, el que va desde México hasta el Cono Sur. Me atrevería a decir que es el momento de ir en búsqueda del nuevo ser iberoamericano, el nuevo ser que nos vaya a dar como resultado esta pandemia. Son trabajos que se vinieron realizando exhaustivamente durante 2 generaciones del siglo XX. La primera le perteneció definitivamente tanto a Alfonso Reyes como al propio Pepe Vasconcelos. Lo que ellos buscaban era trazar el esquema del nuevo ser iberoamericano, definir su razón histórica, su razón vital. Incluso al final de la centuria, uno de los 4 que citaré a continuación, sugirió los vicios que podrían causarle invidencia social. Un par de destacados miembros del Ateneo de la Juventud, como lo dije, imaginaron desde distintos los ángulos al nuevo individuo. Profetizaron una destacada camada por venir de deportistas, de pensadores, de literatos. Las características y atributos del ser subcontinental prometían. Nuevos valores se cultivaban en el viejo continente, aprendían de los maestros y de las tendencias. En esas primeras 3 décadas del siglo XX, sabemos que estuvieron conviviendo dentro del mismo salón de clases en el internado de Madrid, Dalí, Lorca. Sabemos que estuvo ahí Ortega y Gasset, fundando justamente estas primeras nociones de lo que debería de ser la razón vital y la razón histórica. Ahí estuvo Alfonso Reyes, también en París estuvo don Pepe Vasconcelos. Y don Alfonso en la década de los 20 escribía La Última Thule, mientras que don Pepe hacia el 25 La Raza Cósmica. Don Alfonso describe en el Génesis idiosincrático del habitante de nuestro continente. Llega hasta Cortés explicando que el Nuevo Mundo era también un nuevo punto de partida. Y quisiera que nos detuviéramos un momento en este punto. Era un nuevo punto de partida, no era comenzar de nuevo, no era dejar lo que ya se había aprendido en el viejo continente. Y quizá, y lo vamos a leer más adelante, esa es la gran oportunidad que tenemos después del COVID y con la cultura como eje rector, un nuevo punto de partida. Pues bien, era una oportunidad para la humanidad que ahora hablaba el español y el portugués, una oportunidad de sintetizar al ser humano, es decir, una tarea humanista. Destaca don Alfonso la síntesis que América representa a través de un juego retórico que hace. Y dice don Alfonso, el trabajo estuvo bien compartido. Unos soñaron el nuevo mundo, se refería a los filósofos humanistas clásicos encabezados por Platón. Otros dieron con él, como lo fue Colón y la familia Pinzón. Otros lo recorrieron y trazaron, Américo Vespucio. Otros lo colonizaron y lo redujeron a la civilización europea. Otros lo hicieron independientes. Y nos dice al final don Alfonso, esperemos que otros lo hagamos feliz. Vuelvo a tomar ahora ese punto. Es un nuevo punto de partida y tenemos la obligación de hacer a este continente feliz, de hacer a nuestro entorno feliz. Por su parte, el alfabetizador nacional hizo un viaje al Cono Sur y justamente en las cataratas del Iguazú, entre la frontera que une y divide a Brasil y Argentina, encontró un nuevo tipo de hombre, uno que era más alto, más rápido y más fuerte, como dijo el Barón de Coubertin. Pudo percibir que la transculturación asiática, europea, africana y autóctona había sido afortunada. El mestizaje, según Vasconcelos, terminaría por salvarnos. La dispersión consumaría la unidad. El triunfo del amor fecundo
y la superación de todas las estirpes. Ya en 1950 viene la segunda generación, encabezada por Octavio Paz. Y a don Octavio no lo movía el hecho de definir a la quinta raza. A don Octavio no quería decir que se había cumplido el futuro halagüeño de este nuevo ser iberoamericano. Don Octavio, discípulo importante de Ortega y Gasset, lo que le interesa, por cierto que en el libro lo menciona y lo alude en 9 ocasiones, descubría las razones del mexicano, la histórica y la vital. Asimismo, estas razones forjan y atormentan la psique de los compatriotas a través de las máscaras. Las nuestras, las del mexicano, el malinchismo, su amor y desprecio por la muerte, su negación española, por tanto, mestiza. Los melodramas, el de la independencia y la revolución, el del profundo racismo que tenemos entre nosotros. El estudio de campo, más allá de sus fuentes primarias, Rubén Salazar Mayén y Samuel Ramos, lo lleva a cabo en Estados Unidos mientras estudiaba en California, lo cual es un hallazgo en sí mismo, ya que como lo predijo Reyes, conforme el hombre iberoamericano saliera al mundo y se transculturizara, destacaría por su talento o por su temeridad. Octavio Paz en El laberinto habla ya de una cultura intermedia, ni de aquí ni de allá, el pachuco. Antes de que el siglo concluyera, cerrando esta segunda generación en 1995, José Saramago, escritor portugués, luego entonces ibérico, publica ensayos sobre la ceguera, una epidemia que desenmascara, según el propio autor, a una sociedad podrida y desencajada. El profundo egoísmo que marca a los distintos personajes en la lucha por la supervivencia se convierte en una parábola de la sociedad global, trascendiendo así el significado de ceguera más allá de la propia enfermedad física. Entonces es muy probable que ahorita en el COVID no solo tengamos problemas pulmonares, sino también de visión, muy fuertes. Continúa Saramago. Creo que no nos quedamos ciegos. Creo que estamos ciegos. Ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. La paráfrasis frente a nuestro momento histórico se antoja inevitable. La epidemia de ceguera y el desempeño de las autoridades durante la misma tuvo consecuencias funestas para el entramado gubernamental y para los políticos profesionales. En las siguientes elecciones municipales, en esa ciudad capital pretendida, no hubieron votos dentro de las urnas. Los ciudadanos, después de la catarsis epidémica, reflexionaron individualmente y llegaron en apabullante mayoría a una conclusión común. No tenía caso elegir dirigentes que no dirigían, ni autoridades, atendiendo a su etimología, que no aumentaban, no promovían, ni hacían progresar. La secuela se llama Ensayo sobre la lucidez y es también de Saramago. Hoy el mundo es una ciudad y una ciudad puede ser un mundo. Adquirir conocimiento nuevo, mirar los Pirineos, ir a la ópera en la Scala de Milán, ya no exige abordar un transatlántico. Es posible que desde la comodidad del hogar, atender una charla magistral impartida en cualquier universidad del Ivy League y elegir decenas de tours virtuales que lo mismo nos lleven al Louvre que a Disneylandia, es algo que ya lo vemos como una cuestión natural. YouTube, por otro lado, ha superado con creces el concepto de caja idiota. El dispositivo móvil promueve el egoísmo nihilista, y subrayo nihilista, la despersonalización de la humanidad. Los vuelos y los aeropuertos conectan el punto A con el punto B. Estos viajes, estos intercambios comerciales carecerían de importancia, serían estadística del proceso, de no ser por la cultura, de esta palabra en la que he redundado a propósito, transculturación. El aprender conociendo, tocando, sintiendo, comiendo, conviviendo, contrastando la concepción del cosmos
desde las distintas sociedades y creencias, yendo más allá de la pantalla, de aquella animación que desanima. El ser humano pospandémico encontrará en la cultura viva lo que había perdido en el laberinto de la red. Hemos presenciado cómo los parisinos se han volcado ordenadamente a cenar dentro de los cubículos cristalinos a lo largo del Sena. Esa imagen que se pasó ayer es verdaderamente impresionante. Ha sido evidente cómo los catalanes han salido a cantar a los balcones. Se puede percibir en este reencuentro social cómo se recobran distintivos culturales en vías de extinción, tales como la cortesía. El nuevo ser iberoamericano tiene ante sus ojos un nuevo punto de partida. Su bagaje cultural le permitirá hacer gala de su razón histórica. Recuperará su talento, caballerosidad y solidaridad. Ojalá se deshaga de su armadura dadaísta nihilista y vuelva a existir como ser social y, por supuesto, haga turismo, que es lo que nos permite la nueva transculturación. Muchas gracias. Me escucho. Tiene el micrófono apagado, licenciado Padilla. Perdón, se me olvida que lo apago para que no haya interferencias aquí y se me olvidó ponerlo. Una disculpa. No, decía que muchas gracias por tu muy interesante reflexión. Hay mucha tela de dónde cortar para reflexionar sobre algunos aspectos de esta tendencia de transculturación en el mundo moderno, un mundo cada vez más globalizado, cada vez más interdependiente, pero también cada vez más aislado en sí mismo, más individualizado y más desigual y asimétrico. Son muchísimos los temas que se pueden ponderar de ahí. Y bueno, agradezco muchísimo. Al final vamos a transmitir algunas de las preguntas que están surgiendo sobre esto. Bueno, vamos a dar el turno ahora al doctor Mario Schneider, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mario, bienvenido. Gracias, Trino. Mario Schneider nos está siguiendo desde Israel, o sea que para él está en el ocaso del día mientras nosotros estamos aquí a media mañana. Te agradezco mucho el esfuerzo para participar en este panel, Mario. Mario es doctor en Ciencias Políticas y es maestro en Historia por la Universidad Hebrea de Jerusalén, institución en la que se ha desempeñado como asesor del Departamento de Ciencia Política y de las Facultades de Ciencias Sociales. También ha sido miembro del Comité de Investigación y actualmente es profesor titular especialista en Ciencia Política de la universidad. En su trayectoria académica, ha participado como profesor e investigador en las universidades de Haifa, en Israel, en la Universidad de Wesleyan, Connecticut, de Estados Unidos, y en el Truman Institute de Jerusalén. También ha colaborado con la Universidad de Cambridge, la Universidad de Chile y la Universidad de Bolonia en Italia. Ha sido reconocido en Israel con el premio Jacob Talmon para las ciencias sociales y el Golda Meir. Es autor de diversos libros, capítulos y artículos publicados en diversas revistas especializadas de universidades latinoamericanas, abordando temas sobre política, identidad o democracia en naciones de Latinoamérica. Ha impartido más de 100 conferencias en diversas universidades de América Latina, Norteamérica y Europa sobre diversos temas de ciencia política como democracia, neoliberalismo o conflictos internacionales. Bueno, pues agradecemos entonces la presencia de Mario y lo dejamos en uso de la palabra. Adelante, Mario. Gracias a ti, Trino, por la invitación y a los colegas que me ha resultado muy interesante escuchar hasta ahora. Y yo voy a intentar mirarlo desde otro punto de vista, o sea, como antiguo profesor universitario, lo que me provoca curiosidad o me interesa es el problema de cómo sistematizar el conocimiento de todo lo que nos está sucediendo para poder investigarlo en forma seria,
proporcionarle soluciones, o mejor dicho, en los términos de hoy día, remedios, ¿verdad? Porque estamos mucho buscando los remedios para esta pandemia, que no es solamente una enfermedad física, sino que tiene consecuencias mucho más graves. Entonces, yo me he anotado 6 puntos que creo que vale la pena pensarlos y que no tengo en este momento soluciones claras, porque creo que estos puntos dan lugar a preguntas de investigación más que a respuestas, y luego vendrá la investigación académica que los responderá. El primero, tratándose de transformación social, es el impacto de la pandemia sobre la cultura social, que yo creo que en todo el mundo, por el problema de la distancia social y por los problemas económicos que conlleva, ha sido devastador. O sea, a mí me preocupa no solamente el impacto hacia afuera, sino también el impacto hacia adentro de la cultura. La gente que trabaja en cultura, la gente que vive en el medio cultural y del medio cultural, se ha visto emarginada muy rápidamente por el cierre de los lugares públicos, por la paralización económica y por la limitación de movimientos. Y creo que estamos hablando de muchísima gente en todo el mundo. El segundo punto que hay que considerar es el impacto, creo yo, de la pandemia sobre la cultura personal. Extrañamente, se ha producido un fenómeno de tiempo libre. No sé cómo es la situación actual en México, pero aquí en Israel y en muchos lugares del mundo vivimos encerrados en nuestras propias casas, aislados, en una suerte de cuarentena, con muchísimo tiempo desocupado, que nos ha llevado, por lo menos a mí y a muchísima gente que conozco, a leer mucho, a escuchar mucha música, a ver mucha obra de arte, a ver la apertura del espacio virtual a museos, conciertos, óperas, teatro, cine, también a través de YouTube, Netflix, la televisión, festivales virtuales. Algunas cosas ya han sido mencionadas, que hemos accedido a todo esto quizás obligados, porque estamos encerrados en nuestras casas dentro de la pandemia. El problema es que, bueno, ahora se nos ha dado acceso virtual a todos y gratuitamente, pero ¿no debería esto de alguna u otra manera continuar? Todo esto no puede quedar solo en manos de la iniciativa privada y de los intereses privados, sino que es más un tema de interés público general que debe ser enfrentado por los medios de comunicación social, sean privados, sean públicos, y también por las autoridades. Tenemos que aprender, en este segundo punto, a aprovechar estas opciones. O sea, en nuestra reorganización social, todo esto no debe ser olvidado, debe ser de alguna u otra manera incorporado o adaptado a la nueva realidad. El tercer punto es el impacto de la esfera pública material, de las salas, los parques, los paseos, las plazas, los teatros y todo lo que ha sido cerrado desde el punto de vista económico, porque en el proceso de transformación social o reorganización, la primera pregunta que se va a plantear es quién debe asumir los costos laborales y organizacionales de este paro. ¿Deben hacerlo los gobiernos? O sea, apoyo presupuestal a nivel del gobierno central, federal, o los gobiernos regionales de los estados, o los gobiernos municipales, o todos juntos, o debe hacerlo la sociedad a través de empresas de financiación social, de instituciones sociales, logias, hermandades, clubes y todo lo que se puedan imaginar, o deben hacerlo los mecenas, o hay que sentarse y pensar, investigar lo que ha sucedido y ver qué combinación entre estos 3 factores principales tiene que plantearse cómo se va a reconstruir todo esto desde el punto de vista económico, porque aquí ha habido mucha destrucción. El cuarto tema que se ha planteado y que creo yo ha sido obvio para todos es el problema de la educación a distancia. ¿Ha funcionado la educación a distancia? Trino, ¿ha funcionado la educación a distancia a nivel académico, siendo que las universidades son las más desarrolladas en este área de comunicación virtual? Mi propia experiencia
es que sí, ha funcionado, pero con muchísimas dificultades. Y no solo han habido dificultades técnicas de todo tipo, sino que hay dificultades de carácter cultural y social. O sea, lo virtual no es equivalente a lo presencial. Tiene virtudes y tiene defectos, así como lo presencial tiene virtudes y defectos, y este es un tema que hay que pensar seriamente hacia futuro. Luego, tenemos otro problema con la educación virtual, que es el problema del control de la interacción. O sea, ¿cómo sabemos nosotros si realmente el alumno está escuchando, si el profesor le está prestando toda la atención y si se está haciendo todo este proceso educativo-cultural de la mejor manera posible? Y los trabajos y las presentaciones y los exámenes, y no quiero abrumar al público porque quiero mencionar 2 puntos más. El quinto punto es el rol de las universidades. Aquí estamos frente al dilema de cambio en las agendas de investigación, porque aquí ya no se nos pregunta cuál sería lo que preferimos investigar en el futuro, sino que se nos están planteando como investigadores problemas concretos de hoy, ahora y aquí, a los cuales de alguna u otra manera tenemos que responder con el problema que siempre hemos tenido, que el proceso de investigación es muy largo, porque el proceso de conocimiento preinvestigatorio, state of the art, y todo lo que hay que hacer es muy largo y muy complicado, y luego porque viene otro proceso largo que es la revisión de las teorías confrontadas con la realidad empírica. Bueno, aquí yo creo que las universidades tienen una gran ventaja, porque las universidades, entre otras cosas, cuentan con muy buena gente que trabaja en análisis de sistema. Y análisis de sistema es lo que hace falta para integrar las distintas áreas de investigación que van a contribuir a la transformación social, o yo lo llamo la reconstrucción social, porque aquí hay mucha destrucción. Pero esto no es solo en medicina, o sea, en este momento aparece la medicina al frente de las ciencias intentando enfrentar al virus. Pero, ¿por qué no hablamos del trabajo social necesario frente a la sociedad por los daños que ha sufrido? ¿Por qué no mencionamos los aspectos sociológicos de este fenómeno, del fenómeno de la pandemia y sus resultados? ¿Por qué no los aspectos psicológicos, los comunicacionales, los aspectos económicos, políticos, de relaciones internacionales? Estamos en una cuasi guerra cultural entre los Estados Unidos y China, con acusaciones en todas direcciones y muchos otros actores en el medio. Entonces digo yo que el análisis del sistema aquí nos tendría que servir a todos nosotros para tratar de coordinar entre las distintas áreas de investigación y plantear una agenda seria que nos permita con mayor facilidad enfrentar los daños y el futuro y la reconstrucción. El último punto. Yo sé que me he excedido en mi tiempo, pero tengo un solo punto. Si me permites un minuto, lo hago. Gracias. Bueno, yo creo que el sexto punto, y no es por inventar un nombre, pero es real, se llama la infomedia, o sea, la pandemia de información. Yo creo que ha llegado la hora que nos enfrentemos seriamente al problema de la información de masa, de la información virtual, el problema que generan todos estos nuevos medios sociales, en los cuales la verdad y la mentira se mezclan en forma indiscriminada. Yo creo que cada uno de nuestros países ha vivido procesos en los cuales uno de los ejes centrales para superar la pandemia ha sido la disciplina social. ¿Cómo se puede obtener disciplina social cuando la masa informativa que cae sobre la mayoría de la gente que no tiene acceso a las verdades científicas, también por una cuestión de profesionalidad y conocimiento, tiene que enfrentarse con una serie de alternativas en las cuales hay teorías de conspiración, en las cuales hay mucha mentira, en las cuales hay exageración, en las cuales hay falsas expectativas que no se van a cumplir y muchísima cosa más, y ahí estamos todos nosotros. Entonces digo yo que esto es otro tema de investigación que nosotros tenemos que plantear y ver cómo lo enfrentamos
especialmente ayudados por grupos de investigadores universitarios y analistas de sistemas que nos permitan coordinar entre las diversas áreas. Eso es todo lo que quería decirles. Estos son mis 6 puntos. El micrófono. Ya que muy bien, incluso hasta te sobró tiempo, Mario, ¿eh? Bueno, me alegro. Muy buena síntesis. Trino, yo al igual que tú soy profesor universitario y tengo medidas las conferencias para no abusar del público. Bueno, muchas gracias a los 3 por las intervenciones tan interesantes. Hay algunos temas aquí que fueron abordados que obviamente son comunes. El tema, desde luego, la pregunta que subyace en el aire es si el mundo que nos va a quedar después de la pandemia va a cambiar radicalmente en una serie de dinámicas, en la interrelación que vamos a seguir teniendo las personas, sobre todo en las grandes concentraciones urbanas, ahí en donde estas interacciones ocurrían de una manera y ahora por la pandemia pues hemos empezado a adquirir otros hábitos que sin duda se van a quedar durante algún tiempo, aún después de que sea levantada formalmente la cuarentena y que sea reabierta nuevamente la economía, porque es evidente, y así ha sido además ya dicho por las autoridades sanitarias, que el famoso virus, el COVID, aunque pueda bajar en su intensidad y en su letalidad en las próximas semanas o en los próximos meses, digamos, aunque se haya logrado aplanar la curva de contagios y de letalidad, pues es evidente que no va a desaparecer, va a seguir presente durante mucho tiempo más y con la posibilidad de que pueda haber rebrotes que puedan generar mayor daño si bajamos la guardia en una coyuntura diferente. Muchos especialistas se han referido a un posible rebrote, lo letal que sería un posible rebrote del COVID, más o menos a finales de octubre o en noviembre, cuando ya empieza a cambiar el clima acá en el hemisferio norte, empieza a ser más frío y se vinculan o tendríamos la tormenta perfecta, un rebrote de COVID con enfermedades como el dengue, como enfermedades de las influencias estacionales que cada año también generan muchísimas perjuicios. En fin, lo que se antoja inevitable es que ciertas políticas que han estado presentes durante la pandemia, pues van a llegaron para quedarse, como seguir poniendo cierto distanciamiento social, medidas de precaución para cuando uno sobre todo trabaja en ambientes en donde concurren muchas personas, tal vez seguir usando cubrebocas en algunas áreas en donde pueda ser de alto riesgo que eventualmente el virus pueda seguir presente, pero hay una serie de dinámicas pues que efectivamente tenemos nosotros que asumir, sobre todo quienes estamos en instituciones que tienen que ver con procesos culturales que comportan la concurrencia de muchas personas. Decía Helen, por ejemplo, hay políticas para mantener en cuarentena el material contaminado, los libros, por ejemplo. Bueno, yo soy director de una biblioteca pública y sé que efectivamente ese es un tema muy delicado. Los protocolos normales en una biblioteca, sobre todo en el área del archivo histórico, donde se trabaja con material muy antiguo y con material muchas veces contaminado por hongos o por bacterias, en fin, implican que se usen cubrebocas y que se usen guantes. Cuando se detecta material contaminado, efectivamente hay un área específica a donde se pone todo ese material y ahí los especialistas determinan si ese material se puede recuperar, digamos, si se puede sanitizar o si definitivamente hay que mantenerlo ya definitivamente separado de todo el corpus de los documentos y del material que se tiene. Incluso hay algún material que si no tiene un valor histórico particular
digamos, de particular naturaleza, pues entonces tendría que pensarse en la destrucción de ese material. Se piensa, por ejemplo, en libros que no necesariamente tienen valor histórico ni nada, pero que están contaminados y cuya presencia o manejo con las personas podría ser de riesgo. Sí, hay una serie de medidas de esas que en las instituciones se tocan, digo, en las instituciones educativas se toman, pero hay muchas otras medidas que normalmente no las asumimos y que ahora vamos a tener que pensar en asumirlas en el aula normal de clase. Pensar en medidas preventivas en el aula, en donde antes pues, no importaba llegar y a lo mejor convivían compañeros con gripa, con otros que estaban sanos y no era tan grave. Ahora yo creo que tenemos un foco amarillo por lo menos, aunque regresemos a esa normalidad en la que todos podemos convivir, seguramente tendremos que seguir asumiendo una serie de medidas preventivas. Y tiene que ver también, preguntas aquí o que hacen algunos de los panelistas, ¿qué tenemos o cómo tendremos que pensar los procesos educativos a futuro, sobre todo después de la pandemia? La educación a distancia ha funcionado, sí, efectivamente. Yo lo puedo decir como experiencia, por la experiencia que yo tengo como profesor, que nunca había utilizado las plataformas a distancia para poder comunicarme con mis alumnos y poder seguir un curso. De la noche a la mañana tuvimos que acoplarnos, tuvimos que aprender a usar estas plataformas como Meet, como Zoom, aprender a usar plataformas como Classroom para subir tareas a los estudiantes, etcétera. Pero el problema, yo digo que hay dos aspectos de ese problema. Uno es el propiamente cultural, organizacional, mental, de trabajar en una plataforma diferente a lo que es la cotidiana interacción personal con los estudiantes. Pero la otra, que a veces es más grave, es la material. Me he encontrado con que muchísimos estudiantes pueden tener las capacidades para poder utilizar esas plataformas, esto es, saben utilizarlas, las utilizan normalmente en sus teléfonos inteligentes, en fin. El problema es la conectividad. Hay un gran problema de conectividad en muchos segmentos de la sociedad, por lo menos en México, jóvenes que difícilmente tienen la posibilidad, no digamos de tener una computadora en su casa, sino a veces ni siquiera internet, una conexión confiable a internet o que les pueda soportar estar trabajando en línea. Eso sí ha sido un problema, tengo entendido, y sobre todo es un problema que se ha visto con más fuerza en los niveles de educación media superior, media y básica. Entonces, claro que tendríamos que repensar, sobre todo en las universidades, la manera de, para el futuro, aun cuando regresemos a la normalidad, no perder de vista que vamos a tener que hacer un esfuerzo combinado de estrategias pedagógicas, de instrumentos para los futuros cursos. Esto implicará forzosamente una capacitación permanente en los profesores, etcétera, que es algo que, bueno, sí nos replantea, nos dio una sacudida y nos replantea radicalmente lo que tenemos que hacer y pensar cuál va a ser el rol de las universidades en lo posterior. Lo de la infodemia a la que se refería Mario, yo digo que lo de la infodemia en realidad es un tema que está desde antes de la pandemia. Ya se hablaba desde antes de de esta epidemia de las fake news, de la labor perniciosa o el efecto pernicioso que tiene a veces este uso indiscriminado de las redes sociales, en donde cualquier noticia puede difundirse ahí sí como una epidemia en minutos. En todas partes se está sabiendo de alguna noticia que no necesariamente tiene un referente o un anclaje en la realidad y muchas personas la dan por cierta. Este es un problema que más que pensar en si la epidemia nos afectó o no, pues es algo que yo creo que viene siendo motivo de reflexión desde hace mucho tiempo por parte de estudiosos y sobre todo
de los gobiernos debería ser uno de los principales preocupaciones para los gobiernos y para la sociedad civil. Bueno, hay aquí algunas preguntas que nos llegan. Por ejemplo, nos dicen, para Mario, dice uno de los asistentes, ¿cuáles son los impactos culturales, económicos, etcétera, de acuerdo a las diferentes estructuras políticas, desde gobiernos centrales democráticos descentralizados, hasta gobiernos autocráticos? ¿Cuáles serían los diferentes impactos culturales? De una vez voy a plantear otras que planteaban para Helen. A Helen le planteaban qué acciones se puede esperar de las instituciones que se encargan de preservar y promover la cultura para reactivarla después de la emergencia sanitaria. O sea, ¿cuáles podrían ser algunas instituciones, algunas políticas concretas? Y para Gustavo Stauffer, le preguntan qué tipo de liderazgos él, que ha estado en vinculación, sobre todo en ese ámbito bisagra de la sociedad civil con la empresa, con los gobiernos, qué tipo de liderazgos se necesitarían en la fase post-pandémica para este tema de la cultura. Entonces, si no tiene inconveniente, nos vamos en sentido inverso y empezaríamos por Mario, después por Gustavo y luego por Helen. Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta, que es una pregunta de carácter altamente politológico y que tiene que ver con las ventajas en general de, digamos, en un extremo las democracias y en el otro los totalitarismos, autoritarismos. Está claro que los regímenes menos democráticos, los regímenes más autoritarios y más totalitarios, pueden reaccionar más rápidamente porque no deben pasar todo el tamiz de la discusión política que debería en una democracia existir antes de tomar decisiones. Y está claro también que los autoritarismos y totalitarismos disponen en forma inmediata de mayor acceso a fondos, no porque tengan más fondos, sino porque pueden dirigirlos en forma más autoritaria, o sea, sin tener nuevamente que hacer un juego de intereses o consultar a todos los sectores sociales sobre la preferencia de cada uno, a todos los sectores políticos. Pero con la cultura hay un problema. Y el problema es que los totalitarismos, a cambio de todas estas facilidades, exigen un precio muy alto y ha sido siempre el control de la cultura en la dirección ideológica que al autoritario o al totalitario le interesa. Y esta exigencia es totalmente contradictoria con el espíritu básico de la cultura. La cultura está íntimamente relacionada con la libertad de pensar, con la libertad de oponerse, con la libertad de generar algo nuevo e inesperado que pueda llegar a ofender, pero que significa ver el fenómeno humano desde otro punto de vista. Por ende, con todas las dificultades que las democracias van a tener, que son presupuestales por un lado, políticas por el otro, de intereses y de ideologías políticas diversas por el tercer y cuarto lado, a largo plazo la democracia tiene mejores probabilidades de acercar el campo de la cultura a las reales necesidades sociales que cualquier totalitarismo o autoritarismo. Muy bien, interesante. Muchas gracias, Mario. Gustavo, sobre esta pregunta que te hacen, ¿qué tipo de liderazgo necesitaríamos en la fase pospandémica, tomando en cuenta algunos de los elementos que aportaste en tu intervención? Mira, creo que tiene que ver mucho con lo que dice Mario y déjenme retomar el ensayo sobre la lucidez, ¿no? Cuando todo el mundo sale de la ceguera, nadie va a votar. Y aunque es una decisión que se toma de manera individual, se toma de manera colectiva. Es un resultado colectivo y la autoridad se asusta porque no hay votos adentro del asunto.
Entonces, ¿qué nos dice esto? No hablaban de ningún partido. Y ahí me atrevo a retomar a Václav Havel en su discurso de Año Nuevo de 1993, una vez que ya Checoslovaquia se había escindido. Y él decía, no podemos criticar los que decidan asociarse de manera colectiva, ni tampoco queremos que no crezca la iniciativa privada. El cariz que debe de tomar mi gobierno, y él fue muy claro, es un cariz humanista, humanocéntrico. ¿Quién es el liderazgo que creo que va a triunfar? Aquel que no le importe cómo le va a ir después en las elecciones, aquel que no le importe si está del lado de la izquierda, de la derecha o del centro, sino aquel que puede entender que primero es el desarrollo del ser humano, hoy más que nunca, y creo que lo hemos dicho todos juntos. Se trata de que vivamos, sobrevivamos y disfrutemos. Y como lo dijo Alfonso Reyes, ya vimos que unos lo pensaron, otros lo descubrieron, otros lo trazaron, otros lo hicieron al estilo europeo, otros lo independizaron, y acaba diciendo Alfonso Reyes un anatema que creo que sigue presente y queda pendiente. Esperemos que otros lo hagan feliz. Entonces, ¿cuál es el liderazgo? El liderazgo que se centra en el ser humano, más allá de cualquier otra tendencia y más allá del resultado que esto le vaya a acarrear en su vida política. Muchas gracias. Helen, bueno, hablaste en tu intervención sobre la necesidad de que se replanteen las instituciones que están impulsando programas culturales, proyectos, el tema de los objetivos para el desarrollo sustentable de la Organización de las Naciones Unidas, famosos objetivos del milenio, sí, para poniendo énfasis en insertar adecuadamente los objetivos que tienen que ver con la cultura. ¿Cuál podría ser o una buena estrategia para que las instituciones de todo tipo pudieran cumplir con este objetivo? Y si habría que, también mencionaste la necesaria alianza entre el ámbito de lo público y de lo privado, sobre todo para el tema del financiamiento, que es un tema muy escabroso, ¿no? El tema de los recursos siempre insuficientes. ¿Cuál podría ser una buena estrategia institucional para esto? Bueno, creo que debemos de partir de la educación. Creo que nuestra educación en general mexicana ha fallado en muchos sentidos porque se ha perdido esa solidaridad, ha habido una disgregación de grupos en donde se ha olvidado de muchos seres humanos que no han podido tener acceso a una educación, que tienen la inteligencia, la aptitud para poder llegar a ser algo más de aporte a la sociedad. De los objetivos del desarrollo, creo que uno de ellos, más bien en todos, debe de existir, y ya lo tocó el doctor Mario, la cuestión de la información. La información es básica para la formación, para la educación del ser humano. Y donde está fallo el sistema en cuanto que escuelas todavía en muchas partes y por falta de conectividad en muchas, existe todavía esa educación memorística, la educación que no se impulsa en los niños desde pequeños a investigar dentro del rango de su edad, pero debe despertarse ese espíritu de investigación, pues obviamente vamos a caer en la creencia de todo lo que hemos visto de la comunicación, la infodemia, las medias verdades, las noticias falsas, y hemos logrado que vemos, yo por lo pronto veo que México está muy polarizado. Sí, por una parte se han creído, por tanta noticia que ha llegado,
por los medios tecnológicos, misma la prensa, etcétera, hay esa separación. Eso ha evitado que trabajemos solidariamente los tres sectores, porque si el gobierno que tiene o no alianza con el público, el sector privado, que si solamente ciertos niveles del privado, que si se apoya o no a las empresas, pues no vamos a lograr que se trabaje solidariamente. Yo pienso que el trabajar tripartitamente puede llegar a un nuevo paradigma. Y voy a dar un ejemplo. De hace años, el Programa Nacional de Bibliotecas Públicas triunfó en México, que tiene ya 7,000 y tantas bibliotecas de cuando empezó en los 80s, con 360 y tantas bibliotecas públicas, porque se llegó a los acuerdos que iniciativa privada pagaba algo del gasto, porque obviamente hay sueldos, tiene que haber edificios, tiene que haber acervos, tiene que haber los equipos, etcétera. Una parte la pagaba o la paga, si es que sigue siendo así, el gobierno estatal, otra el gobierno municipal, otra parte el gobierno federal, y muchas veces entraban las ONGs, el sector privado, para proyectos especiales. Yo quiero dar un ejemplo del hermoso desierto que pasa en Zacatecas. No tuve tiempo de explicarlo bien, con Diana Bracho y el pintor, se me va su nombre, de la Rosa, en pleno desierto han hecho un museo y sala de lectura, donde es una zona tan pobre, estoy hablando en medio del desierto de Zacatecas, donde hay breñas, no hay, creo que viven cerca de 300 pobladores. Es un éxito ese proyecto cultural, una ex hacienda que fue donada, adaptada. Los libros se circulan en las tiendas de abarrotes, circulan entre las familias. La iniciativa privada y creo la Fundación Jumex ha propiciado exposiciones de los mismos artistas locales. Es una gente con otra cosmogonía del desierto. Son cosas, yo quisiera tener una pintura de ellos, comprarla, porque son unas bellezas. Es a lo que yo me refiero, a apoyar al espíritu local, al talento local. Y si es compartido, sí se puede lograr una nueva dimensión participativa y más humana. El humanismo ha ido desapareciendo con los tiempos. Nos hemos vuelto una sociedad materialista y tiene que ver mucho con las políticas nacionales, los pleitos entre países, que si China, que si Estados Unidos, que si seguimos el modelo más norteamericano. Bueno, tanta cosa que hay. Entonces creo que debemos trabajar unidos. Y contestando un poco de la pregunta primera que me hiciste, de alguna persona que le agradezco, cómo preservar, creo que tenemos que capacitarnos todos los bibliotecarios para manejar adecuadamente los materiales y evitar el contagio entre los usuarios por materiales que lleguen contaminados. Hay materiales que se pueden desinfectar fácilmente, otros por un proceso más complicado. Si no hay los materiales, se ponen en cuarentena antes de que reingresen los libros a la estantería. Pero se requiere desde el control de los basureros, las mascarillas, los guantes, pues son muchos aspectos que sí yo insto a que se haga un protocolo de bioseguridad, como mencioné, junto con médicos, junto con especialistas de alto rango, de buenos y grandes archivos y bibliotecas, bibliotecarios profesionales, porque sí corre riesgo la vida de las personas, empleados de la misma administración, por el manejo de un material que, sin saber que son vectores pasivos, y puede llegar a ser al ser humano un vector activo. Y pues se riega el virus. No sé, Trino, si querías otra aclaración. No, está muy bien. Te pregunta una persona que mencionaste la necesidad de fomentar la imaginación en los usuarios de las bibliotecas. ¿Cómo propones que se lleve a cabo esto? Bueno, es una idea que ya se ha estado llevando desde hace varios años
pienso que son los talleres, muchos manuales donde la gente pueda hacer. Se adquiere el conocimiento, pero hay que ponerlo en práctica. Los laboratorios de innovación, el que las personas puedan fabricar sus propios videos, hacer sus grabaciones, todo eso ayuda a difundir el talento y dar una fuente de trabajo que ya lo mencionó el doctor Mario. Bueno, tiene que vivir el artista, el que esté en movimiento. Todos tenemos que vivir y lamentablemente es una sociedad material que sin dinero poco se puede hacer o se muere de hambre. Entonces, laboratorios de innovación, incrementar los equipos tecnológicos que puedan crear, hacer sus propios productos, los alumnos, los maestros, los investigadores, los laboratorios de historia oral que son importantísimos para grabar las experiencias de las investigaciones. No todo está escrito, también puede ser auditivo. O sea, hay muchas formas. Muy bien. Bueno, a ver, aquí hay alguien que desde Buenos Aires está siguiendo la conferencia. Bueno, en atención de que Mario mencionó en su intervención el tema del uso de los espacios públicos para la cultura, en fin, de diversificar las maneras como se puede transmitir, cómo se puede hacer participar a toda la comunidad de los procesos culturales. Pero planteó como pregunta, a su vez, una duda interesante que seguramente tendrá diversas estrategias en cada país, según sean las condiciones distintas. Dijo Mario, ¿quién asume los costos? Tendrá que ser a través de, digamos, habría que fomentar alguna política de mecenazgo, o serán los gobiernos, hay que dejarle eso como tarea primordial de los gobiernos, o será la sociedad la que tiene que tomar la iniciativa, o cómo establecer estrategia para que sean todas esas estrategias vinculadas, todas esas estrategias juntas, a lo mejor bajo la dirección o con la orientación de especialistas que de alguna manera estén apoyados por el gobierno. En fin, pregunta esta persona de Buenos Aires, dice, la crisis en general son momentos de oportunidades. ¿Ven ustedes que después de esta pandemia habrá aumento de la democratización de la cultura? Entonces, y a partir de las manifestaciones del profesor Schneider, ¿ello habrá que buscarlo en las personas o podemos esperar que lo hagan las instituciones y gobiernos? En fin, ¿qué opinarías, Mario, de esto? Bueno, yo creo que el primer paso es lo que estás haciendo tú, Trino. O sea, de haber convocado un panel donde primero se defina que aquí hay un tema que tiene que ser enfrentado. O sea, de aquí en adelante va a haber que reconstruir la cultura pública y el tema del financiamiento es un tema central. Al haber abierto la pregunta a la discusión pública, puede muy bien generar esto impulsos en personas interesadas desde el ámbito privado, desde el ámbito social o desde el ámbito gubernamental para intentar, y en esto estoy absolutamente de acuerdo con Ellen, en el sentido de que las soluciones deben ser combinadas a todo nivel. O sea, si uno de los niveles por sus propios intereses se opone, si comienza la discusión si hay o no hay que apoyar a la cultura o cuáles son los mecanismos para definir quién tiene prioridad y quién viene después, que sería la segunda pregunta, y la tercera, quién paga qué, entonces ya tenemos un problema. Resulta que en los gobiernos, tanto democráticos como no democráticos, existen los ministerios de cultura. Y yo muchas veces me pregunto, y aquí vuelvo a hacer referencia al análisis de sistema, ¿por qué la gente que se ocupa de la cultura en los ministerios no da cabida a la unión de estos tres aspectos, del aspecto gubernamental, o sea, las obligaciones que tienen los gobiernos, las obligaciones que tienen las organizaciones voluntarias de la sociedad civil y las obligaciones que tienen o se auto-otorgan los mecenas? Claro que políticas de gobierno pueden poner impuestos sobre el mecenas o poner impuestos sobre la sociedad
o decirle al gobierno que todos los ministros reduzcan sus sueldos a 1/3 y el resto vaya para la cultura. O sea, hay una diversidad de direcciones de cómo financiar todo esto, pero lo principal es que el tema exista como pregunta de investigación, como pregunta en la esfera pública, y que los diversos sectores entiendan que la única salida lógica y real está en la cooperación entre los sectores y no en chocar los unos con los otros. Muy bien. Bueno, nos queda ya muy poquito tiempo, pero hay aquí alguien que plantea un asunto que, bueno, yo creo que esto se lo vamos a transmitir a nuestro amigo Mauricio de Font, el director del Centro Cultural Universitario, pero aprovecho que está Helen, que es miembro del Consejo Asesor de esta institución, porque nos plantea que el conjunto de las artes ofrece eventos culturales de alto nivel y por lo tanto se entiende con altos costos. ¿Sería posible que en la nueva normalidad se utilizara la explanada de este lugar para ofrecer uno o varios eventos culturales gratuitos semanalmente para acaparar la atención de más sectores de la población y democratizar la cultura? Pues esa es una pelota que viene para nosotros, Helen. Digo, yo como miembro del Centro Cultural, al estar allí en la biblioteca, me parece que es muy pertinente, porque efectivamente estamos hablando de la necesidad de ampliar los espacios públicos para que se apropien de esos espacios públicos los ciudadanos. La cultura no puede ser, obviamente hay distintas manifestaciones de la cultura, hay, como dice el dicho, en gustos se rompen géneros. Hay personas a las que les gustará el teatro, a otras no les gusta, no les llaman la atención y se aburren en el teatro. Hay algunos que les gusta la música popular, a otros les aburre esa música, hay quienes les gusta la ópera, en fin. Pero yo creo que sí es muy pertinente este llamado de atención, este planteamiento que hace uno de los asistentes para reflexionar sobre todo en instituciones que tenemos la posibilidad de ampliar los espacios de la cultura. Y la pregunta de fondo sigue siendo la misma: encontrar la manera de financiar estas manifestaciones culturales para que sean aprovechadas por la mayor cantidad de gente. Yo diría no solamente la explanada del Centro Cultural Universitario, está en la explanada de las Ramblas de Cataluña, la Rambla Cataluña a un costado de la Rectoría, una serie de espacios en el centro de la ciudad, ahí en la Plaza Universidad, fuera de la Biblioteca Iberoamericana, en fin, creo que muchísimos de estos elementos nos quedan a nosotros como tarea pendiente para poder impulsar de otra manera, ahora que pase esto de la pandemia, de otra manera, que nos haya dejado una enseñanza positiva todo este proceso de aislamiento, de ensimismamiento, que ojalá ya haya servido o nos sirva de introspección para ver cómo cuando volvamos a salir a las calles, cómo realmente podemos revalorar esta interacción con las demás personas en comunidad. No sé, son temas que quedan mucho para la reflexión. Y por eso la última de las preguntas es una que le hacen a Gustavo, que hizo referencia sobre todo a filósofos y digamos en el plano de la literatura, de la reflexión profunda. Le preguntan: ¿considera que la sociedad podrá aprender de este fenómeno de tal forma que logremos avanzar en nuestro deseo de ser una sociedad más sensible al dolor ajeno? ¿Tendrá, tus ojos, Gustavo, algún impacto en ese sentido? ¿O por el contrario, pues vamos a volver otra vez a nuestra dinámica de ensimismamiento, a nuestro individualismo exacerbado, extremo, y a esa polarización a la que se refería Helen? ¿Cuál sería tu opinión, Gustavo? Yo creo que vamos en una línea donde podemos caer para cualquiera de los dos lados. El nihilismo es un riesgo, y decía hace un momento el nihilismo dadaísta, y para no sonar tan extraño,
sobre lo deshecho, hacer un arte que se convierte en algo que se vuelve un culto a la muerte, y más por lo que nos está pasando en nuestro país de manera particular, de manera lateral con el COVID, es un riesgo. Entonces, repito, tenemos, y disculpen que ahí vuelva a aludir a Václav Havel, pero el pueblo que no reflexiona es el pueblo que no cambia. Entonces, tenemos que hacer esa introspección cada uno, permanecer siendo solidarios, porque vimos en esta pandemia, al revés de lo que le ha sucedido al país en otras ocasiones, y me refiero al terremoto de 1985 y al de 2017, vimos una solidaridad donde la gente se tendía a las calles. Pero también con esta pandemia hemos visto actos temerarios de irresponsabilidad y de responsabilidad mercantil. Creo que vamos en una línea central donde tenemos que ser muy cuidadosos e irnos hacia el campo, repito, de la responsabilidad y el humanismo. Y aunque hablábamos ahorita de la cultura como sector de la economía, también creo que debe de cambiar, y todos lo debemos de hacer, por cambiar el sector de comportamiento diario que nos lleva hacia la cultura. Por eso mencionaba lo que sucedió antier en Francia. El que la gente esté tomando con responsabilidad, el volverse a reunir, pero también con la avidez de volver a disfrutar. Creo que eso nos puede hacer no solo más solidarios, sino más conscientes y mejores ciudadanos. Pero todo está en la decisión que tomemos de qué lado nos queremos ir. Es una decisión personal que esperemos que se convierta, como en el caso del ensayo de la lucidez, sobre la lucidez, una reflexión individual que se convierta en una acción comunitaria para bien. Tal vez habría que rescatar entonces aquel viejo anhelo del pensamiento republicano que fue olvidado por un liberalismo individualista a ultranza, pero que nos hizo olvidar de aquel viejo anhelo republicano que ponía énfasis en la virtud pública, en las virtudes de los ciudadanos, en esta virtud que se sintetiza en la idea de que seamos conscientes de que somos titulares de derechos y tenemos que saber exigir nuestros derechos, pero también somos sujetos de obligaciones para con la comunidad, que tenemos que obligarnos a cumplir con esas obligaciones. Esa para mí sería una de las síntesis fundamentales o una conclusión importantísima. Si queremos que la cultura siga significando lo que queremos que signifique, esto es un ámbito de libertad, un ámbito de ejercicio de nuestras libertades, pero también de nuestras obligaciones, y algo que nos lleve justamente a un encuentro cada vez mayor de humanidad con nuestros congéneres seres humanos, y no al revés. Algo que nos polarice, que nos aísle, que nos individualice a tal grado que produzca fenómenos de insolidaridad y separación entre los seres humanos. Bueno, no sé si alguien más quisiera añadir alguna cuestión que sientan que les quedó en el tintero. Si no es así, pues quiero agradecer muchísimo la participación de Helen Ladrón de Guevara, de Gustavo Stauffer y de Mario Schneider por estas interesantísimas reflexiones que nos han compartido. Quiero agradecer también a todo el equipo del Sistema de Universidad Virtual, a Carmen Valenzuela, a Carla Robles, que han estado, y a Alfredo también, que han estado al tanto de las cuestiones logísticas, ¿no? De las prosaicas tareas de mantenernos en comunicación a través del software. A Mario Esparza, por supuesto, muchas gracias por su labor de organización y promotora de este panel. Y bueno, a todos aquellos y aquellas que han estado participando a lo largo de estas casi 2 horas en este panel, muchísimas gracias. Y pues los invito a seguir conectados en las redes sociales, en las páginas
de las instituciones de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para las siguientes conferencias que van a tener lugar todavía el día de hoy y el día de mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes y pues les deseo que pasen una muy buena tarde. Muchas Gracias por la gracias. oportunidad. Voy a tomar fotografía. Muy bien. La foto del recuerdo, sobre todo al doctor Mario, que no lo vemos aquí tan seguido. Muchas gracias, Ellen. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Trino. Gusto en saludarlos a todos y de participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a salir.